El tema de hoy es cómo se descifró el idioma sumerio y la escritura cuneiforme. Vamos a empezar con la inscripción de Behistún, que queda en Irán. Y bueno, para que tengan una idea, la lengua sumeria es la lengua que se habla, ahora les muestro el mapa, en la zona sur y centro de lo que sería Mesopotamia, entre el río Tigris y Éufrates, ¿sí? Eso es básicamente lo que se enseña. En realidad se enseñaba en más lugares, se hablaba esa lengua. Por ejemplo, en Mari hay inscripciones en sumerio, en Ebla también, hay tablillas lexicales. Pero generalmente se dice que el pueblo sumerio vendría a ser entre el río Éufrates y Tigris en el sur de Mesopotamia, ¿sí? Cosa que escritura cuneiforme vendría a ser todo Mesopotamia, Irán, hay varios pueblos que utilizan la escritura cuneiforme, ¿sí? Tenés Ugarit escriben cuneiforme, los hebraitas, eh, Persia también. Entonces vamos a la otra para que tengan una idea. Esta sería la zona. Lo que está marcado en rojo es el imperio sumerio en su máxima extensión, según la estela de los buitres. O sea, sería el imperio de Lagash. La estela de los buitres es la victoria de Lagash. Y bueno, esta sería la inscripción de Behistún. Todo comienza cuando Robert Shirley, que es el personaje de acá, va a hacer una misión a Persia para hacer tratados a nombre de Austria. ¿Sí? Él va como embajador de Austria a hacer una especie de tratados con el imperio persa. Y esto sucede a finales del siglo XVI, en 1598 más o menos, un poco antes. Él yendo de viaje se topa con esta inscripción que vemos acá. En ese momento se había rumoreado, como hay 12 personajes más uno, este Robert, como era cristiano, supuso que eran los 12 apóstoles y Jesucristo. Pero después, con muchos estudios posteriores, es la inscripción de Darío, y las personas que ven acá en chiquito, que están con los brazos atados, vendrían a representar los pueblos conquistados por Darío primero, ¿sí? ¿Cómo se descifra el cuneiforme? Tiene que ver con esta inscripción, que es un texto votivo. O sea, texto votivo significa que está dedicado a un dios o a una persona divinizada. En este caso es una inscripción de Darío, y el que empieza a hacer el trabajo de campo ahí y traduce solamente la parte persa, ¿sí? Traduce lo que está en persa, es este personaje que está acá, que se llama Henry Rawlinson. Es un británico, también embajador, que él es el que primero empieza a transcribir todos los signos cuneiformes de la parte persa y parte de la Acadia,
Y bueno, la parte que está en elamita, esta piedra está escrita en 3 idiomas, persa, elamita y acadio. La parte que está en elamita, que es la parte más empinada, no la puede transcribir bien. Sí, eso es con trabajos posteriores. Él lo hace con una especie de apuesta que hace una persona que está en un museo. Como es lingüista, Rawlinson le dice que va a traducir ese texto. La otra persona le dice que es difícil, es algo imposible, pero como toda lingüística busca la manera de traducir por cosas evidentes. Él supone que la estela es de Darío, por lo que empieza a buscar signos repetidos. Él supone que el nombre de Darío estaría repetido en varias partes. En el texto hay una genealogía, que esa genealogía aparece en el libro de Herodoto. Aparece una inscripción similar en la inscripción de Begistum. Está muy parecida a cómo escribe Herodoto. Herodoto es un historiador que... hola, ¿cómo estás? Es un historiador que escribe en griego. En ese momento ya se había traducido. Estamos hablando de 1835, que es cuando él empieza a analizar esta roca, esta inscripción. Y a raíz de eso traduce la parte persa. Pero no puede traducir bien el acadio. Se dan cuenta que hay 3 lenguas. Posteriormente se empieza a traducir el acadio y luego el elamita, ¿sí? Después tenemos a Austen Henry Layard, que es otro personaje, y a Hurmuz Rassam. Rassam es iraquí, y entre ellos dos, primero empieza Layard, empieza a hacer una expedición en Nínive. Rassam vendría a ser el discípulo de Layard. Este Layard hace una expedición en Nínive a mediados del siglo XIX, donde encuentran varias inscripciones que en ese momento van a darse cuenta de que la mayoría de las inscripciones son en acadio, y con un poco de estudio empiezan a darse cuenta de que hay otra escritura que es el sumerio, pero están muy en duda. Hola, ¿cómo estás, Malena? Están muy en duda, entonces no lo clasifican, ¿sí? Esto pasa a partir del 47, con algunos textos, y después Layard se retira de la arqueología porque decide hacer cosas diplomáticas, empieza a entrar en la política diplomática y deja a cargo de Rassam. Este Rassam es el que en Nínive, en las excavaciones de Nínive, encuentra la epopeya de Gilgamesh. Vieron que Usurbanipal es el que manda a compilar en sus archivos, en la biblioteca, y se hace en Nínive, es la última edición de Gilgamesh como texto literario completo. Pues si uno ve Gilgamesh en época sumeria, está dividido en distintos textos, ¿sí? Que se supone que eran de tradición oral, que tenés Gilgamesh y el toro, Gilgamesh y Enkidu, Gilgamesh y Humbaba. Hay varios textos literarios en los cuales después, en época paleobabilónica, más o menos en época de Hammurabi aproximadamente, se edita entre todos esos textos. Se sabe por cómo están las cosas que habla. Hace un texto completo
compilan todos los escritos que habían hecho en época sumeria y en época babilonia lo componen. Después en Nínive hacen como una última edición, que es la última que conocemos, y esa edición está en las tablillas, estaban en el palacio de Nínive. Y el que encuentra esa versión, que es la última edición y la más importante, que es la que conocemos como la epopeya de Gilgamesh, es Hormuz Rassam, un arqueólogo iraquí. ¿Sí? A partir de ahí sí ya se empieza a saber acadio. Estos personajes ya, estos arqueólogos, filólogos, estudian bien la epopeya de Gilgamesh y ahí es como se empiezan a hacer las traducciones. Pero todavía no se tenía en cuenta el idioma sumerio, no se lo había descifrado como tal. Entonces ahora tenemos en 1877 que está entre este personaje Rassam y Ernest de Sarcec, hacen una expedición en 1877 en un lugar que se llama Telo, en Irak, y donde está la ciudad de Girsu. Girsu es una de las ciudades sumerias más importantes. Hay un dios que se llama Ningirsu, que se niega cuando hablamos de el video que hablamos de la reforma de Urukagina, aparece el dios Ningirsu. Ningirsu vendría a ser el dios de esta ciudad que se llama Girsu y que queda en la provincia de Telo, la ciudad de Telo en Irak, ¿sí? Que está acá en el mapa. Sería como en el noreste de Irak. Entonces, Ernest de Sarcec se da cuenta en esa época de que esta lengua que es el sumerio, pero no la nombra. Empieza a partir de 1877, se empieza a dar cuenta la silología, que hay una lengua nueva que no está conectada con ninguna otra, ¿sí? Entonces aparece Julius Hopper, que es alemán, y esta persona es la que no termina, pero hace un avance filológico muy grande y es el que le pone como sumerio, ¿sí? A raíz de él, nosotros conocemos esa lengua como sumerio, a pesar de que la lengua en realidad se decía Emegir. Emegir significa lengua nativa, M es lengua, Gir es nativa o salvaje, lengua nativa, lengua originaria, ¿sí? Es el Gir es una planta, una caña, ¿sí? M-Gir. Y sigue su estudio el discípulo que se llama François Thoreau, ¿sí? Este es la otra persona. Y bueno, el filólogo Julio Hopper, en 1896 es que denomina sumerio a la lengua. Eso lo pueden encontrar en varios libros de gramática, como el de la nueva gramática de Samudio o el libro de Jagerman, ¿sí? O Soliomi. Entonces, ¿qué pasa? Él distingue que no eran ni asirias ni Babilonia y le pone sumerio. ¿Por qué? Porque Yumeru es como le dicen los acadios a los sumerios. Entonces él se da cuenta que es esa la lengua porque ya se empiezan a encontrar tablillas lexicales.
Después tenemos que el primer libro de gramática se escribe en 1924. Es el primer libro de gramática que se escribe. Y ahora vamos a ver más o menos cómo es que, hola Edith, cómo es que ellos se dan cuenta. Primero vamos a ver, pues tiene que ver, ahora voy a explicar qué son tablillas lexicales, pero primero vamos a ver más o menos la época en la que estamos hablando, que es esta lengua. Como lengua escrita, aproximadamente está el periodo dinástico 1, que en este momento se escribe solo en pictográfico. Después vamos a mostrar lo que es pictográfico, que es entre el 2900 y el 2750 antes de la era común. Hay mucha polémica hasta el día de hoy porque se está determinando si esa lengua en realidad es sumerio o es otra más antigua, porque está en pictográfico y hay un debate bastante grande en ese sentido. Después tenemos el periodo dinástico 2, 2750 al 2600. Y después tenemos el periodo dinástico 3, que se divide en dos partes, el A y el B. En el B es el momento en que más textos hay. Hay también algo de escritura cuneiforme, es como una intermedio entre escritura cuneiforme y, y la escritura pictográfica. Después vamos a ver eso. La reforma eurocaína es a fines del periodo 3D, que es la que en el video anterior habíamos podido traducir. Va, hace dos videos, pues hay uno que no lo bajé a YouTube. Y después tenemos el periodo acadio. En el periodo acadio ya como los sumerios son dominados por los acadios, empieza a perder la lengua. Sargón hace un decreto en el cual prohíbe escribir esa lengua y pone como lengua oficial el acadio. Esto pasa en muchos pueblos y hace que en esos 2 siglos, ese siglo y medio, se empiece el sumerio empieza a tener muchos préstamos acadios, y el acadio tiene muchos préstamos sumerios. Préstamo es cuando vos tomás palabras o partes de gramática de otra lengua, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decimos almohada, almohada es un préstamo árabe, ¿sí? O yo qué sé, tenemos, o sea, el español es muy rico porque tiene palabras hebreas, palabras árabes, palabras de pueblos originarios, ¿sí? Esos se llaman préstamos. O sea, cuando una lengua le presta palabras a otra o cosas de gramática. Entonces, ¿qué pasa? A partir cuando termina el imperio acadio, o que es el periodo acadio antiguo, aparece el periodo de Ur-3, que es donde hay más textos. Hay un montón de textos en el periodo de Ur-3. Y donde ahí van a encontrar muchas lamentaciones, empiezan a editarse los que se llaman los balak. Balak son lamentaciones, ya hemos hablado en otro video hemos hablado de lo que es un balak, que son lamentaciones que empiezan con una introducción en la que hay desastres naturales, el pueblo huye y después aparece otro pueblo y los destruye, ¿sí? Eso se empieza a escribir a partir del periodo de Ur-3 y un poco antes también. Y después tenemos, por ejemplo, en el periodo de Ur-3 también el código de Ur-Nammu, que todavía no hemos hecho un video de ese código. Uno de los motivos, vieron que yo les dije que se descubre cómo es el acadio.
realmente el hecho de descifrar una lengua tiene que ver con que las lenguas tienen una familia, entonces vos podés insinuar más o menos el signo una vez que te das cuenta el fonema de cada signo, te vas a ir dando cuenta, por ejemplo, el acadio, de ahí viene el árabe, el hebreo, entonces como tiene una lengua que sobrevivió de ese idioma, se empieza a descifrar, como pasó con el persa antiguo, pasó con el acadio, pasó con varias lenguas. Ahora, ¿qué problema tiene el sumerio? Que el sumerio es una lengua aislada. ¿Eso qué significa? Todavía no hay ninguna lengua eh, que descienda del sumerio. ¿Sí? Es la única lengua que tiene ese tipo de gramática. Ahora, ¿cómo ellos descubren o descifran esta lengua? A raíz de algo que se llaman tablillas lexicales. Acá tenemos un ejemplo de tablilla lexical. Vamos a ampliar para que lo vean, porque me imagino que no se debe ver muy bien en TikTok. Pero acá tenemos esta tablilla. Del lado izquierdo está escrito en sumerio, del lado derecho está escrito en acadio antiguo. ¿Sí? Este es acadio antiguo. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, acá es un pie, ¿sí? Y un signo, ¿se acuerdan que yo dije que había signos ideográficos y signos fonéticos? Entonces tenemos el pie, que es el signo ideográfico, es el verbo ir, porque el pie hace que uno vaya. Y después el ne, que es el signo fonético. Entonces acá tenemos genne y en acadio tenemos a alik. A alik, que como ellos saben que alik es el irá, ¿sí? Que está acá, el irá, entonces determinan que en sumerio gene es el irá. Entonces después está gagen, yo iré, alulik en acadio, gendú, tú irás, y sería alilik en acadio. Como ya saben el acadio, por medio del acadio que está acá, ellos descifran el sumerio. Él va a ir, Geneshi, yo voy a ir, Ganshigen, tú vas a ir, Genshidu. ¿Sí? Después tenemos más ejemplos acá. Él ha ido, ¿sí? Él ha ido, Amdu. Fíjense que du, después acá tienen du, gen son el verbo ir. Ahora fíjense que tiene que ver con la polifonía. Acá tienen du, acá tienen du, acá tienen gen, acá tienen gen. ¿Sí? O sea, este signo de ir es du acá y gen acá. ¿Cómo me doy cuenta? Por los sufijos, ¿sí? Por el sufijo y por la posición. Ven que acá tienen gen, gen, gagen, gen, du. Acá es du y acá es gen. ¿Eso qué significa? Gen y du tienen que ver con el tiempo, ¿sí? Es el mismo verbo, pero uno es en tiempo futuro y el otro es en tiempo pasado, que en realidad no era tiempo, ellos le decían acción terminada y acción no terminada, según los libros de gramática acadios. O sea, esto es una tablilla lexical donde ves parte en acadio, parte en sumerio. Ella significaba que los acadios tenían estas tablillas lexicales para poder traducir textos. ¿Se acuerdan que en un momento yo les dije que los acadios, después cuando cae Sumer, los acadios no hablan esa lengua, entonces como le dan mucha importancia a esos textos, los comienzan a traducir. Es más, muchos de los textos mitológicos que tienen los acadios son sumerios. Por ejemplo, Enuma Elish,
que es como una especie de génesis bíblico. Enuma Eli significa Enuma es cuando, Eli sería como cuando es el incipit, el cuando, ¿sí? Y después está Enuma Iluawilum, que también viene del sumerio, te das cuenta por los nombres de los dioses, incluso, por ejemplo, Enuma Iluawilum, que es cuando los dioses eran hombres, eh, que es en acadio, lo que digo yo ahí, no es sumerio, pero tenés como términos como Igigi, que es sumerio, significa los que observan, que son unos seres que protagonizan ese texto, los Anuna, que son los que vienen del cielo, y después están los Lulu, que es otra palabra sumeria que significa humanidad, ¿sí? O humanos. O sea, tiene alguna raíz sumeria, no solamente con el término de la literatura, sino con algunas palabras que ahí quedan en sumerio, como los nombres de los dioses, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta que pues los babilónicos ya le habían cambiado el nombre a los dioses, pero en ese texto aparecen nombres en sumerio. Bueno, cierro esto y vamos un poco a entender lo que es la lengua sumeria, que acá tenemos los casos, ¿sí? La lengua sumeria está dividida en casos. ¿Por qué? Porque es una lengua ergativa, absolutiva y aglutinante, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, cuando está en ergativo, tenemos tanto el objeto como el sujeto. Entonces, en cambio en absolutivo no. Por ejemplo, si una oración en negativo en sumerio va a decir el rey construyó la casa. ¿Sí? El rey construyó la casa, que es lugar, le, mudu. Lugar es el rey. ¿Por qué? Porque lugar es rey y acá ven que está la E, que es el ergativo, se le agrega la E y es lugale, es casa, mudu es construyó. En absolutivo diríamos lugar y gim, o sea, solamente aparece lugar, el que hace la acción, y la acción. Lugar es rey, como es absolutivo no tiene prefijo ni sufijo, ven que está igual cero, o sea, el absolutivo no se escribe, no se marca, no se pronuncia. Entonces va a ser lugar y gen. Lugar, rey y gen se fue. ¿Sí? Después tenés los casos. ¿Sí? Cada caso puede ser humano o no humano, eso lo vamos a hablar después, o sea, están divididos. Y tenés el dativo que es para, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos la, la reforma de Urucaguina, dice, cuando dice para, por ejemplo, Ningirsura, para Ningirsu, ¿sí? Después tenés el comitativo, que es da, que significa con, ablativo, que está, que es desde, los locativos. Los locativos, el significado también va a variar según el contexto, pero básicamente es en o al lado, o a también, ¿sí? Después tenés el genitivo, que es el más fácil, que es de, y el equitativo, que es como, ¿sí? Estos son los casos. O sea, por ejemplo, si yo digo como el rey, sería lugar gem. Si yo digo del rey, digo lugala. La K no se pronuncia porque no sigue nada después. Si yo digo al lado del rey, sería
eh, Lugarle, ¿sí? O Lugara, ¿sí? Después tenemos eh, Asia, que es ye, tenemos ta, que es desde, o sea, si yo digo desde un río hasta el otro río, voy a usar una parte y en otra ta, ¿sí? Y acá tenemos lo que les hablaba. Acá tendríamos pictográfico, que esto vendría a ser en el periodo del periodo dinástico 1 al periodo dinástico 3. Hay sellos, que los sellos están generalmente escritos así en pictográfico, y después va cambiando en cuneiforme. ¿Ven cómo cambia? Acá también, porque cambia el soporte. No es lo mismo construir una piedra que construir un papel blanco. Hola, Pablo. Y después ve que termina así. Así es en acadio. ¿Ven? Así es que escriben los en acadio. Acá pasa lo mismo hasta llegar al acadio. ¿Sí? Acá pasamos lo mismo y acá nos llegamos al acadio por el signo en acadio. ¿Sí? Y tenemos lo que había explicado en una clase, que un signo puede pronunciarse de distintas maneras según el contexto. A ver que dice uru, iri, iri, gi, ge, na. En sumerio no se pronuncia gi, no se pronuncia ji, se pronuncia gi porque es una G diacrítica, ¿sí? O sea, sería gi, ge. Se escribe así, se transcribe así. Porque como los libros de gramática están en alemán y en inglés, no van a poner como en español la U, ¿sí? Entonces, hige. Después tenés na, este es único, o sea, tiene un solo sonido. Y después tenemos acá la polivalencia, ¿sí? Que les sabía, por ejemplo, acá, que es boca, también K es el signo fonético. Después tenés gu, que es cuello, du, que es decir, irim, que es palabra o decreto, su, que es diente, giri, que es nariz. ¿Sí? Esto es según el signario de Konrad Volk, que está en mi página de Facebook. Están todos los PDF bajados por si alguien quiere ir. Se llama Amigos de Kieng y Kumat. Y acá tenemos por ejemplo, este es del periodo, a ver si lo puede ampliar. Este es el periodo 3, el periodo dinástico 2, perdón. Fíjense cómo es el signo, se los acerco. Acá, por ejemplo, uso un término que es prisionero. Es el cuerpo humano con el signo Y, que acá haría ideográficamente, vendría a dar a entender que es prisionero. Acá tenemos los números, o sea, acá sería 60 por 6, prisioneros, ¿sí? Acá más prisioneros, este es el símbolo YAR, que es 360 por 5 prisioneros. Acá tienen los pueblos, ¿sí? Esquí es tierra, ¿sí? Acá tenemos pueblo, acá tenemos más prisioneros. Pueblo, prisionero, pueblo, prisionero, pueblo, prisionero. Este es una piedra donde te muestra una conquista y es una contabilidad de prisioneros, ¿sí? Pero para que vean cómo está en piedra, este sería Iriquiba, por ejemplo, ¿sí? Iriquiba en la ciudad. Y después, bueno, tenemos el texto que los que estuvieron hace 2 videos atrás ya vieron la explicación.
Y acá tenemos para Nilginsu, para entender cómo es lo que decía yo de ergativo. Este está en ergativo, ¿sí? Entonces, generalmente los textos votivos empiezan con el objeto. O sea, ¿para quién es? Para Ningirsu. Ningirsu, ve que dice para Ningirsu, está en absolutivo, siempre el objeto se marca con absolutivo. Puede tener el ra, se dice ra, no es ra, es ra. O sea, podría decir Ninginsura o simplemente Ningirsu, porque como está arriba ya se entiende que es para, entonces no le aclaro. Pero ven que acá en el Lil sí dice, ¿sí? Para el héroe del Nil, Ursak en Lilara, Lara es para. Fíjense que actúa en espejo, Ursak para el héroe. El genitivo que es de, que habíamos hablado, y después en Lil, o sea, es en espejo. Ursak en Lil Lara, ¿sí? Sería Ursak en Lil de para el héroe de Enlil. Después tenés Urukagina, es Urukagina, perdón, es que Urukagina, que es el rey. Lugal, que, no, perdón, Lugal Lagashke, ¿sí? Entonces acá tenemos igual que el otro, en espejo. El rey, ¿sí? Urukagina, el rey. Lugal, el Lugal de Lagash, ¿ven? Que sería Lugal, Shirburla, Lagash, o sea, Lagash, ¿qué? Y después dice el otro objeto, o sea, que construye, vendría a ser Palacio de Tirash. Entonces, ¿qué dice? Palacio, Egal, que sería Egal, Palacio, Tirash. Como termina en ye, Tirash, no se escribe el genitivo, por eso entiende que es Palacio de Tirash, ¿sí? Munadu. Entonces, nosotros que tenemos que el rey, el Palacio de Tirash construye. ¿Ven? Esto está en genitivo, perdón, en negativo. Si fuera en absolutivo sería solamente el lugar mudo, el rey construyó. Gramaticalmente, esa es la diferencia entre ergativo y absolutivo. Hay que tener en cuenta los marcadores. Si está en absolutivo es lugal, si está en ergativo es lugale. Después tenemos acá el primer libro que se escribe con la traducción de un texto y gramática, es el de Noah Kramer, que se llama Lamentaciones sobre la destrucción de Ur. Este libro también está en Facebook descargado por el que lo quiere ver. Y acá tienen una traducción que hace él. Enki abandonó su casa en Eridu, vieron que son lo que hablamos, las lamentaciones. Ahora Edgar, que te menciona que los dioses y el pueblo abandonan las ciudades. O sea, en este caso Enki se va de la ciudad, significa que si el dios se va de la ciudad se muere. Porque recuerden que para los sumerios el dios vive en su templo. El hecho de que el dios se va significa que se destruyó el templo, básicamente. Pasa lo mismo con la diosa Yara, ¿sí? Y con otros dioses, el dios Bau, que es otro de los dioses que se deja de adorar. Y hasta acá tenemos, era más que nada para que tengan una idea de lo que es cómo se comenzó a descifrar el idioma sumerio y que tengan una idea de algo básico de gramática.